Vamos a ver si ahora. Cris, apenas vos quieras, puedes entrar. Le estaban avisando a mis seguidores. Sigo chicos, no me está pidiendo Cristina que que la acepte en el video. La tengo, pero no aparece en el video. No me aparece como para estar en tu video en vivo. ¿Cómo? ¿Dónde se acepta? Acá la tengo a Cristina. Ok. ¡Ay! Creo que lo hice. A ver, Cristina, te acepté. Hola, ¡Ahí está! lo logramos. Estrés, Silvia, estrés. Nos habíamos olvidado de un pequeño detalle, que era cuál era tu usuario. ¿Sabés Bueno, quién tiene la culpa de ese usuario? El doctor Luis Mazzuocolo me puso Crichu. Lo tengo que sacar. el doctor Luis Mazzocolo, jefe de dermatología del Hospital Italiano. Tal cual. ¡Viva! Dice Martín. Bueno, esto es un equipazo. Vamos, pobre Sí. gente que debe estar esperando desde hoy. Te voy haciendo las preguntas, Cris, pues yo lo que noté en estos días es que había una confusión entre lo que nosotros sabemos como que la psoriasis es una enfermedad autoinmune y los que están inmunodeprimidos. ¿Podés explicar eso? Sí, sí, sí. Bueno, mira, por empezar, la psoriasis se sabe que es una enfermedad inmunomediada y cada vez se investiga más si tiene además unas características autoinmunes por el hecho de que Ah, intervienen dos tipos de inmunidad, la innata y la adquirida. En general, en las enfermedades autoinmunes, el fuerte es la inmunidad adquirida con la generación de anticuerpos. Estar inmunosuprimido quiere decir que vos estás tomando algún tipo de medicación, en este caso puede haber inmunosupresión por muchas causas, pero en el caso puntual de los pacientes de psoriasis, que estás tomando alguna medicación que te modifica las defensas, te las disminuye, para de esa forma atacar, digamos, a una enfermedad que es inflamatoria. Pero nadie está inmunosuprimido si no está recibiendo algún tratamiento para la psoriasis y tratamiento sistémico, por supuesto. a ver, por tener psoriasis, uno tiene, yo te voy pasando las preguntas que nos hicieron. Por tener Sí. psoriasis, ¿tengo el sistema inmunodeprimido? Es una gran pregunta. En principio te diría que no, porque en realidad, como te decía, no es una enfermedad que se considere en sí inmunosupresora. Sí tenemos que tener en cuenta los pacientes que tienen comorbilidades, que sabemos que es muy alta la frecuencia de la aparición de otras enfermedades, como diabetes, por ejemplo, y en ese caso sí es un paciente de mayor riesgo. Pero un paciente joven que tiene una psoriasis per se no entra dentro del grupo de pacientes inmunosuprimidos. Bien. ¿Qué significa? A eso te lo pregunté. Inmunosuprimido, inmunodeprimido, inmunosupresores. ¿Es todo lo mismo? Bueno, creo que la contestaste en la primera, ¿no es cierto? Porque Sí, ahora en vamos a ir. realidad, Sí, la decime. realidad es que inmunosupresores son medicamentos. Cuando uno habla yo tengo inmunosupresores, es un medicamento inmunosupresor. Bien. Y ahora vamos a entrar dentro de un ratito en específicamente cada uno de los medicamentos que cada uno puede estar tomando. ¿Por tener psoriasis soy un paciente de riesgo? Es un poco lo que te decía anteriormente. Depende qué paciente, qué edad tenga, si tiene comorbilidades o no. Ponemos un ejemplo. Un paciente de arriba de 60 años, sabemos que es un paciente de riesgo y entra en el grupo que debe tener cuidados especiales en relación con la infección. Un paciente que además de psoriasis tiene diabetes, lo mismo. En el caso de un paciente joven que tiene psoriasis y no está recibiendo una droga inmunosupresora, no entra dentro del grupo de riesgo como puede estar en los otros casos, embarazada y demás. Bien. Dice acá uno, soy un paciente joven con psoriasis. ¿Debo tener los mismos cuidados que todos o debo tener los cuidados de los pacientes mayores de 65? Una parte la contestaste recién. Sí, tal cual. No, los pacientes con psoriasis, una psoriasis leve, moderada, que no está bajo tratamiento inmunosupresor, que como vos dijiste, ahora vamos a hablar de cuáles son, debe tener los mismos cuidados que la población general.
y sí, en caso de que tenga mayor de 60 años, diabetes, bueno, todo el listado de comorbilidades y estar embarazada, sí ya entra dentro del grupo que tiene que ser más estricto en los cuidados. Bueno, Cris, vamos a entrar en estas drogas, en estos medicamentos que son inmunosupresores o inmunomoduladores. ¿Querés ir vos diciendo cada uno de ellos? El primero, el caballito de batalla, el que más usa la gente, Dale. el Bueno, metotrexate, ¿no? primero, sí, ese es el metotrexate, es el primero. Antes de hablar de metotrexate, quiero aclarar qué droga tenemos para la psoriasis que no es inmunosupresora. Ah, Y es perfecto. el acitretin o neotigazón, el nombre comercial lo digo porque es el único Sí, el sí. nombre comercial que hay. Esa droga es la única que tenemos en psoriasis que no es inmunosupresora. El resto de los medicamentos, estamos hablando de medicamentos sistémicos que se inyectan o por vía oral, producen inmunosupresión. Ahora bien, ¿qué pasa con el metrotexate, que es la droga que, como vos decís, más usamos? El metrotexate, para ser inmunosupresor, depende de la de la concentración o de la dosis que vos Claro. recibas. Un paciente, y en realidad esto es difícil de calcular, pero se habla que la dosis inmunosupresora de metrotexate es mayor a recibir 0,4 miligramos por kilo por día. Pero la Entonces, gente no sabe, la gente le dicen, bueno, vos tomás 2,5 y vos tomás 20. bueno, para hacer un cálculo fácil, un paciente de 70 kilos tendría que estar recibiendo 30 miligramos para estar inmunosuprimido. Ok. ¿Y qué es lo normal que tomen en una psoriasis? ¿Es Un 30? paciente con psoriasis, no, nunca llegamos a 30, por Ah, eso te digo, es muy difícil estar en esa dosis. Es entre 15 y 25, te diría que es la dosis más alta que usamos. 15 a ok. 25 es la dosis Ok, habitual. lo voy a sostener porque se habrán dado cuenta que recién se me cayó el teléfono. Sigamos, Seguimos con ¿cuál es las el drogas. siguiente? Sí, sí, ¿cuál es el Mira, el siguiente? siguiente, perfecto. Dentro de las drogas clásicas, la ciclosporina, los pacientes que Ujú. están con ciclosporina, depende también la dosis, pero son pacientes que tienen que tener mayores cuidados, tienen mayor riesgo por tener, de infectarte por COVID, lo mismo que pasa con la gripe común, por eso los pacientes se vacunan. Cuando Bien. pasamos a los agentes biológicos hablamos de los inyectables en general, para hacerlo fácil, los que pacientes llaman las famosas vacunas, de los cuales tenemos el adalimumab o Humira, tenemos el etanercept, el Enbrel, más los biosimilares que han ido surgiendo, el infliximab, Remicade y también Remicade. sus biosimilares. Dentro de los anti-interleuquina 17 tenemos el Cosentyx, que es el secukinumab, y tenemos el TALS, que es el ixekizumab. Tenemos ustekinumab, que es interleuquina 12-23, y, bueno, recientemente aprobado, inhibidor de interleuquina 23, Trenfia. Creo que no me olvidé ninguno, No, espero. creo que no. Creo que no. Bueno, en todos esos grupos de drogas lo que se vio cuando se ensayaron es que los pacientes tienen un ligero aumento de la posibilidad de tener infecciones virales comunes. No hay un aumento muy marcado, pero ligero aumento puede haber. Entonces, ¿con esto qué te quiere decir? Bueno, por supuesto no está estudiado en COVID, ¿no? Queda claro que no sabemos qué Obvio, pasa claro. con este virus en particular, con lo cual eso es importante. Entonces, ¿cuál es el consejo para un paciente con psoriasis que está con drogas biológicas? Entra dentro del grupo de los mayores de 60, o sea, Perfecto. mayor cuidado posible. Pero no hay que tomar en forma global o con todos los pacientes la decisión de suspender la droga, que es algo que sabés que se está diciendo y que Sí. genera conflicto, y por eso las sociedades estamos hablando permanentemente. La decisión tiene que ser paciente por paciente. Te hago un ejemplo, no es lo mismo, de nuevo, un paciente joven y sano que está con un biológico que un paciente de 70 años con una enfermedad pulmonar crónica y que tiene diabetes y está con un biológico, ¿entendés? Es muy Lógico. variable como son variables los pacientes. Muchos preguntan, cuando vos hablas esto de la inmunosupresión, si se tienen que dar o no las vacunas en este momento. Vos ya describiste que la decisión de suspenderlo tiene que ver con cada paciente y la decisión la tomará el médico, de acuerdo a las diferentes características del paciente. Ahora, ¿se tienen que dar o no se tienen que dar las vacunas, la del neumococo y la de la gripe?
Sí, una aclaración previa. Estoy hablando de pacientes que no tienen infección de COVID, ¿no? Está claro, el paciente que se Exacto. infecta con COVID suspende la medicación. Es, Eso es claro. repitámoslo. Pero, claro, digamos, los pacientes que llegan a confirmarse que tienen infección por COVID no pueden recibir las drogas inmunosupresoras. En ese momento se suspende. Hablamos de un marco global, siempre la decisión es caso a caso. Un paciente que no tiene COVID y está en tratamiento inmunosupresor, no es necesario que la suspenda, salvo que su médico tomase esa decisión debido a que tiene otros factores de riesgo agravantes, como por ejemplo enfermedad pulmonar, pero de todas formas tiene que ver con qué enfermedad pulmonar, o sea, hay que ir caso por caso. Claro, eso quiero claro. que quede bien claro. Con respecto, incluso, con respecto a la vacuna, sí los pacientes se tienen que vacunar. Antigripal todos los años. Vacuna antineumococo depende cuál sea el estatus de vacunación del paciente, porque no es una vacuna anual, es una vacuna que se da una primera dosis de un tipo de vacuna, se da una segunda dosis y hasta una tercera, pero eso tiene que depender del calendario, digamos, del estatus vacunatorio de cada uno de los pacientes, y ese de nuevo es su médico el que va a saber aconsejarlo. Perfecto. Dice, no me di la vacuna, ¿debo dármela? Ya le dijimos que sí. Por tener psoriasis, ¿la vacuna contra la gripe gratis? Debería, pero solamente en los pacientes con inmunosupresores, no en los pacientes, todos los pacientes con psoriasis. Solo Ok, los que no tienen ok, dice, no me di la vacuna de la gripe, ¿debo dármela en plena cuarentena? ¿Qué Es la lugares pregunta. recomienda? Bueno, primero encontrar dónde esté la vacuna. Ahí justamente estuve haciendo una investigación y es muy variable según la ciudad y según las provincias, dónde hay vacuna y dónde no, y también si es en el sector privado o el sector público. En algunos lugares solo se vacunó al personal de salud, en otros lugares está disponible, en algunos lugares está la tetravalente, que es la ideal, en otros lados Exacto. no. Ahora, Lo ¿este ideal año es se daba la cuadrivalente? la tetra, sí, la de 4 La cepas. sí, exacto, son 4, perdón. Pero bueno, la realidad es que si se la pudiesen dar sin que eso implique un riesgo de infección, por esto quiero decir, no me parece coherente que uno vaya a un hospital público, a una guardia, donde pueda haber pacientes para buscar la vacuna, un paciente que esté en cuarentena estricta, lo mismo. Sé que en algunas provincias están enviando a la gente a vacunar a domicilio, lo cual Recién es alguien puso que en Chubut no había ningún problema, que se conseguían las vacunas. Vi que alguien decía exacto. por acá. Estuve A preguntando al ver, equipo ECO y es muy variable. muy bien. Entonces dijimos que sí que hay que darse las vacunas. Dejé la medicación por mi cuenta hace 3 meses. ¿Mi cuerpo aún está inmunosuprimido? Muy buena pregunta. Depende de nuevo de la droga, depende qué medicamento esté tomando. Los medicamentos clásicos, como la ciclosporina y el metrotexate, tienen una vida media corta, eso quiere decir que se eliminan rápido del cuerpo. En el caso de biológicos, eso es más prolongado, puede ser más de un mes, y depende de la droga, lo tiene que consultar con su médico. Pero por eso decimos que el criterio de suspender todos los agentes biológicos a partir de la pandemia de COVID en forma sistemática, no debería ser, no es hoy una opción. Y aprovecho para decir una cosita más de esto. No tener un resfrío común es tener COVID, ¿sí? Okay. Entonces, cuando un paciente empieza con algún síntoma de resfrío, no necesariamente inmediatamente tiene que suspender. Sí tiene que llamar a los números habilitados para que se haga el triage, o sea, para que le hagan las preguntas, 107 en capital, 148 en provincia, en los que hay en las distintas regiones del país. Pero no es, digamos, uno puede seguir resfriándose aunque haya infección por COVID, ¿exacto? Ok. Acá, pero esta chica decía que ella dejó la medicación por las de ella. ¿Eso se hace? No. Pero lo hemos visto, sí, es lógico que la gente se asuste, pero no se hace por no, el pero riesgo ella que lo puede dejó hace tener. 3 meses, no es de ahora. Ah, bueno. No, y hay que tener en cuenta que hay pacientes de riesgo que también tener una exacerbación de una psoriasis o tener un brote de una artritis psoriásica severo puede ser contraproducente, y por ahí que el paciente termine necesitando una internación. Pensemos en un paciente con una eritrodermia. Hoy justo discutimos un caso en la sesión de SOARSO de un paciente con una eritrodermia. Sí, todo el cuerpo.
Claro, la psoriasis de todo el cuerpo, con fiebre, y la verdad que eso en situaciones normales, uno ese paciente por ahí lo interna. ¿Cómo haces para internar un paciente Claro, en este contexto? ¿Entendés? Entonces, ojo con dejar la medicación porque puede ser contraproducente. claro, claro, claro. A ver, dice, debo tener una receta para comprar mi medicación. ¿Recomienda que asista al hospital o consultorio para tenerla? Lo ideal es que se comunique con su médico. Muchas prepagas han habilitado el sistema de receta por foto, receta por mail, dependiendo de cada obra social o de cada servicio de prepago, pero lo El ideal otro es que día, el paciente... el otro día Sí. fui a la farmacia y le pregunté también de los psicotrópicos que necesitan doble receta y Mm. les cuento que me dijeron, está permitida la foto escaneada, mandada por mail, e inclusive las psicotrópicas mandadas también por el médico de cabecera. Así que nada, creo que esto ya quedó habilitado. No sé si en alguna obra social a lo mejor no lo hagan, pero creo que todos lo han habilitado hasta ahora. Eh, a ver, ¿debo dejar el biológico en cuarentena? Creo que también lo contestaste, pero creo que está bueno repetirlo. No hay que dejarlo sistemáticamente, la decisión se toma en conjunto con el médico y caso por caso, teniendo en cuenta sobre todo las comorbilidades, la edad del paciente y el riesgo-beneficio. Riesgo-beneficio decimos cuando es peor suspender que seguir o viceversa, en Claro. relación con el tipo de psoriasis, con la situación incluso donde el paciente vive, la posibilidad de acceso a atención médica, o sea, son muchas decisiones que hay que tomarlas en conjunto. Dice, si dejé de aplicarme el biológico por mi cuenta, ¿puedo aplicarlo días después? Muy buena pregunta. Digamos, es variable según la droga. Antes había un concepto que después de pasado cierto tiempo había que reinducir al paciente. Reinducir quiere decir empezar de cero. Hoy se sabe que eso no es necesario, depende si el paciente se volvió a brotar, depende si el paciente siguió estable, uno puede retomar la medicación sin necesidad de empezar de cero. Pero de nuevo la decisión es droga dependiente, paciente dependiente. Bien. Por lavarme las manos, mi piel está empeorando. ¿Qué recomienda? Uy, qué buena Y por pregunta. ponerse el Bueno, alcohol. Muy buen tema. ponerte el alcohol es todo el mundo consiguiendo alcohol en gel. Bueno, primero tener en cuenta que si uno está en casa, no es necesario usar alcohol en gel. Nos lavamos bien las manos como corresponde, 20 segundos de un lado y otro. Han pasado un montón de tutoriales por todos los WhatsApp del mundo de cómo lavarse las manos. El tema del alcohol en gel, usémoslo cuando estemos en la calle y no tengamos acceso a agua y jabón. Claro. ¿Qué es lo ideal? Lavarse, y tampoco si estoy en mi casa y no estoy con nadie, me tengo que lavar cada 5 minutos, ¿no? Por supuesto, el tema es cuando uno sale y vuelve a la casa, o en esos son los momentos, o si anda por la calle. Seguro que la piel se va a dañar, traten de que todo lo que tienen que hacer distinto de lavarse las manos, háganlo con guantes. Tengo pacientes que me han llamado porque estuvieron baldeando el piso con lavandina y descalzos, y Sí. lavando, bueno, todo esto con guantes, no hay necesidad de sacrificarse a hacerlo con la mano, y usar cremas emolientes, eventualmente cremas con corticoides si el problema es inflamatorio. Cremas emolientes decimos la típica crema que hidrata, la que tenga en casa, la más barata, no hace falta gastar, repetidamente durante el día, todas las veces que puedas, y a la noche, antes de irte a dormir, que es el momento donde no vas a tocar agua y va a aumentar la penetración. Muy bien. ¿Existe un cuidado especial según el tipo de psoriasis? En principio no, salvo, no por el tipo de psoriasis, no porque tenga una psoriasis pustulosa, una psoriasis vulgar, una psoriasis butata, sí por la extensión, como dijimos, y sobre todo en realidad por el tratamiento. Vamos a repetir porque me lo están preguntando mucho, acá no sé si vos lo estás viendo. ¿Qué pasa si uno de nosotros se agarra COVID, el coronavirus? Si el paciente está con una droga inmunosupresora, la tiene que suspender. Ok. Si está confirmado coronavirus, la tiene que suspender. En caso de que empiece con síntomas respiratorios, ahí hay que consultar, porque puede ser que los síntomas respiratorios sean de otra causa, no sea COVID, es lo que decíamos antes, no todo el paciente que empieza con rinitis o empieza con dolor de garganta va a tener COVID. Sí puede haber un gap
sabemos que confirmar COVID no es tan sencillo, está el tema de los test, que tardan su tiempo, que no hay disponible. Entonces, en ese caso, un paciente que empieza con sintomatología clara de COVID, y de nuevo, eso lo van a decir el médico, y sobre todo los médicos que están en estos números atendiendo, y su dermatólogo, se tomará la decisión, si es realmente sugestivo de COVID, suspender hasta tener la confirmación. Muy si bien. el diagnóstico es COVID, se suspende. No sé si soy clara. Si el diagnóstico es no sé, se evalúa según cada caso. Ok, acá me estaban diciendo si el metotrexate afecta a los pulmones. El metrotexate, uno de los efectos adversos que puede tener el metrotexate es que produzca algo que se llama fibrosis pulmonar. Pasa en muy pocos pacientes y en general con el tiempo. Con lo cual, si un paciente está bien monitoreado, y esto es con placa de tórax y seguimiento con su médico, no tiene por qué tener afectación de pulmón, y tampoco indica que por esa posible afectación de pulmón, que podría pasar en algunos pacientes, por tener ahora el riesgo de COVID, lo tengo que suspender. No sé si se entiende. O sea, el hecho de que COVID afecte el pulmón, voy a decirlo al revés, el hecho de que COVID afecte el pulmón no quiere decir que los pacientes no puedan recibir metotrexate. Perfecto, perfecto, se entendió perfecto. Acá dice alguien, suspendieron la fototerapia, ¿cuánto tiempo puedo estar expuesto al sol y con protector? Bueno, primero tiene que tener un balcón y una terraza, porque si no estamos todos encerrados entre cuatro paredes. A ver, puede estar, la recomendación para reemplazar la fototerapia con sol es estar no más de 5 a 10 minutos sin protector 3 veces por semana. No más de 3, 4 veces por semana. También, de nuevo, va a depender del tipo de piel que tenga el paciente, si tiene riesgos previos de cáncer de piel o tiene riesgos familiares de cáncer de piel, es muy variable. Pero como un concepto general, uno le dice al paciente que tome no más de 5 a 10 minutos sin protector, y el resto en un horario entre las 10 y las 11 o las 3 y 4 de la tarde. Uy, se me fue la pregunta que pasó recién, me la olvidé. Chicos, perdón, si quieren vuelvan. En un caso de brote y fiebre, ¿puedo ir al hospital? Preferentemente no, digamos, lo que se dice es que hay que llamar a los números. Hay que llamar a los números que están indicados, y sabemos que es difícil comunicarse, que están sobresaturadas las líneas. Si tienen obra social o prepaga, llamen a los números que tienen disponibles sus obras sociales y prepagas, que en realidad también hacen un triage. Nosotros triage le llamamos a un primer interrogatorio para poder acompañar al paciente a su dermatólogo, pero evitemos ir a las guardias. Perfecto, sí, lo han pedido por favor. ¿Ibuprofeno o paracetamol? La indicación con COVID es tomar paracetamol, así que es paracetamol. Muy bien. Bueno, creo que hice todas las preguntas que me pidieron. Cris, ¿te queda algo para...? Ya dije, paracetamol, Gaby, paracetamol. Paracetamol. Sí. Paracetamol. A ver, sí. Indicadas por el dermatólogo, dice, ¿las cremas con corticoide indicadas por el dermatólogo las seguimos usando? Sí. Sí. Recordemos que el corticoide por vía local no es el corticoide por vía sistémica o vía oral. El corticoide local es tópico, como decimos nosotros, es dentro del armamento de primera elección en el tratamiento de la psoriasis. Están dentro del primer grupo de primeras cremas de tratamiento, son los corticoides tópicos. Los corticoides tópicos no se pueden poner en toda la superficie corporal, porque si no se absorbe y eso puede tener, digamos, circulación sanguínea de corticoides, pero en las zonas indicadas, poca cantidad, bien masajeado, en una superficie chica, no vamos a tener problema y los tenemos que seguir usando. Cris, están llegando muchas preguntas, se ve que hay gente que entró después, que tienen miedo de ponerse los biológicos por el tema de la inmunosupresión. Me gustaría que les digas nuevamente a aquellos que están con biológicos, y con el apremilás. Con el apremilás no hay ningún problema, ¿verdad? Seguimos con el tratamiento con apremilás, pero de todas formas también hay que entonces, porque no genera una inmunosupresión tan marcada, sí. Ok, entonces los que están con biológicos tienen que seguir poniéndose la inyección, salvo que se infecten. Sí, la indicación es esa, voy a volver a mencionarlo con mucha tranquilidad. Si el paciente, si estás con biológicos y tenés confirmación de COVID, se suspende inmediatamente, por supuesto. Si el paciente tiene sospecha de COVID,
tiene, o sea, que llamar a los números, hablar con su dermatólogo. Si la sospecha es alta, se suspenderá hasta tener el resultado del test. Si tiene síntomas respiratorios, pero no de COVID, no hay por qué suspender, porque cualquiera se puede agarrar un resfrío en esta época del año y que no sea esta infección. Un paciente estable con tratamiento biológico que no tiene ningún factor de riesgo agregado, no debería suspender la medicación. La decisión siempre es caso por caso. Si es un paciente añoso, que además tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tiene diabetes, tiene desnutrición, bueno, la decisión finalmente la va a tomar el médico, pero es posible que uno considere en ese caso, por el aumento de factores de riesgo, suspenderlo. Pero de nuevo, dependiendo si el paciente, por ejemplo, tiene artritis psoriásica o no, si es un paciente que está estable con el tratamiento o es un paciente que sale de una eritrodermia difícil de tratar. O sea, es muy caso a caso. Entonces, esto, no lo digo yo, vos sabés, Silvia, que esto lo dicen todas las organizaciones internacionales y sociedades internacionales de pacientes con psoriasis. De todas formas, esta es información al 3 de abril de 2020. Ha ido cambiando día a día. Capaz que nos juntamos en 3 días y la información es otra, porque esto está aprendiéndose día a día, estamos todos aprendiendo. Entonces, no a la suspensión sistemática de todos los biológicos. Hoy, 3 de abril 2020, decisión caso por caso, comunicarse con su dermatólogo. Ok, a ver qué me dice. Están colaborando para que los pacientes reciban la medicación sin movilizarse. Cristina, algunas personas han dicho que no están recibiendo, ponele que le suspendan la medicación desde la obra social, que a veces se hacen los vivillos, convengamos, ¿no? ¿Cuánto miedo tienen que tener? Porque ¿cuánto tiempo pueden estar sin recibir la medicación y sin tener miedo de tener un brote? Viste, como dijimos antes, que estas drogas en general tienen una vida media larga, con lo cual el paciente sigue con efecto de droga. Okay. De nuevo, depende qué droga en particular. Si es un paciente que ya está estable, es difícil, los biológicos no producen esto que se llama efecto de rebote. El efecto de rebote es, suspendo la medicación y me pongo peor de como estaba. Lo que uno espera, siempre hablamos en la generalidad de los casos, porque medicina no es nunca 100% seguro, pero en la mayoría de los casos un paciente que suspende el biológico, lo que probablemente pase es que lentamente vuelva a tener psoriasis. Sabemos que hay drogas, está probado en ensayos clínicos, que es raro que el paciente vuelva a tener un estado similar al de inicio antes de los 3 meses. En general, por lo menos 3 meses, con las drogas que tenemos, con las drogas más nuevas, incluso más, 6 meses, que el paciente puede estar sin ninguna manifestación de su psoriasis, aunque haya suspendido el tratamiento. Acá me están aclarando que razón de fuerza mayor no necesitas ni siquiera el permiso. Bueno, genial, mejor todavía. Me lo está diciendo alguien que está en frontera, así que... Bueno, ideal. Bueno, creo que, y ahí lo puso, además nosotros vamos a, si yo no me equivoco, voy a guardar este video. Martín, mandame otra vez el mensajito para ver cómo lo guardo, porque no veo la palabra save. Acá me dicen, excelente médica Cristina, ¿lo estás viendo? Me vacuné neumococo el año pasado, ¿tengo que reforzar este año? Si te diste una sola, creo que sí. ¿Se vacunó para? No, para neumococo. Sí, la vacuna de neumococo en realidad son 2 dosis de 2 vacunas diferentes, por eso tiene que ver qué vacunas recibió, si recibió esas 2 dosis, que una es de 13 cepas y otra de 23. No es que no es lo mismo que la vacuna de la gripe, por eso es importante que se contacte con su médico a ver qué vacunación recibió, o si tiene un carnet de vacunación. Si querés, Silvia, eso después lo podemos ver, digamos, individualmente, pero es paciente dependiente. Los pacientes. Así que 1000 gracias, Cristina. No, gracias a vos, Silvia, me encanta, sabés hacer esto, mi pasión, así que acá estamos dispuestos, y lo que dijiste recién, la información es día a día, esto puede cambiar, hoy es esto, mañana veremos qué pasa. Sigan las páginas, sigan las redes de AEPSO, que ahí está siempre todo actualizado. Bueno, y les digo, si necesitan algo, nos pueden llamar, si quieren saber algún dato de Cristina, 222-37.